Ahora sí, va de nuevo. Eh, el tema que vamos a abordar en esta clase es el nuevo pacto, la verdad sobre la cena del Señor y vamos a ver, tratar de contestar a estas preguntas. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Realmente es nuevo? ¿Con quién establece este nuevo pacto? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se relaciona este pacto con el sacerdocio y con las escrituras? En la parte superior vemos la palabra teshuvah, se traduce, perdón, como arrepentimiento, y su raíz es la palabra shuv, que significa volver. Ah, ahorita vamos a retomar esta imagen, solamente la muestro para que ustedes la tengan en su mente. Vemos la hostia con el cáliz y de un lado vemos el vasito de agua con un pan, que es la forma en la que nosotros, como santos de los últimos días, conmemoramos lo que es la Cena del Señor. En el otro extremo vemos cómo lo hacen en otras iglesias evangélicas, donde se bebe una copita de vino y pan sin levadura o galleta, en el peor de los casos. Eh, y aunque bueno, no somos católicos, pero ciertamente la forma más correcta sería esto, a través de una hostia y el vino. Pero bueno, ya más adelante vamos a volver a esta imagen. Ahorita vamos a continuar. Vamos a partir de lo que ocurre en la Cena del Señor. Recordemos que hablamos tocante a la cena que no se hizo el día de la Pascua, sino que se hizo un día antes, porque la cena de Pascua es una cena familiar y lo que hizo el Mesías fue cenar con sus discípulos. Y esto lo hizo como una anticipación al día de la Pascua, dado que él iba a morir en el día de la Pascua. Entonces, vamos a ver lo que dice la versión Reina Valera y después la versión que corrige José Smith. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo convenio que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La versión que corrige José dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo partió y lo bendijo y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es en memoria de mi cuerpo, el cual doy por rescate por vosotros. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esto es en memoria de mi sangre del nuevo convenio que es derramada por cuantos crean en mi nombre para la remisión de sus pecados. Y os doy un mandamiento, que cuidaréis de hacer las cosas que me habéis visto hacer, y daréis testimonio de mí, aún hasta el fin. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Estas correcciones que le hace José permite que nosotros comprendamos de manera más correcta lo que es la cena del Señor. Y así, de esta manera, por la simple lectura, podemos concluir lo siguiente. Uno, que la Pascua, perdón, que la cena del Señor no es la Pascua. He escuchado que algunos hermanos dicen que la cena del Señor sustituye la Pascua judía. No es verdad. Esto es dentro de la conmemoración de la Pascua. Y entonces no es la Pascua y por supuesto tampoco es un sustituto de la Pascua. Dos, no se realizó la cena de Pascua, en la cena de Pascua, sino un día antes. Entonces,
Esto es totalmente separado de lo que es la Pascua. Bueno, esto porque podemos decir que eh, tenemos la opción de conmemorar Pascua y además de participar de la Santa Cena. Es un memorial. La Cena del Señor es un memorial. ¿Y qué significa eso? Prácticamente se suman las siguientes incisos. El siguiente es que dice, no es el cuerpo de Cristo transformado en pan y vino. Es decir, no existe la doctrina de la transubstanciación. No es instituida por Yeshua el Mesías. Las ordenanzas del Evangelio existen desde los días de Adán, pero tal vez algún miembro de la iglesia puede decir, bueno, pero aquí dice, y os doy un mandamiento, que cuidaréis de hacer las cosas que me habéis visto hacer. Entonces, muchos dicen que basándose en este párrafo, realmente es ahí donde se instituye la Santa Cena. Vamos a ver más adelante que no es así, pero de entrada sabemos que las ordenanzas del Evangelio existen desde los días de Adán, incluyendo la Santa Cena. No quita pecados, ni renueva convenios, y menos si están rotos por transgresión. Entonces, no es un renovatorio de esas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente es un memorial. No significa que sea menos importante. De hecho, es muy importante porque es en memoria de el cuerpo que se da en rescate. Es decir, que es la nueva Pascua para nosotros. No porque la Pascua anterior ya no esté en función. Esa debemos seguirla recordando porque representa la salida de Egipto. Pero esta es el recordatorio o memorial de cómo nos liberó de la muerte. Y segundo, que es un memorial de su sangre concerniente al nuevo pacto o al nuevo convenio o alianza. Entonces, ese nuevo convenio, pacto o alianza es donde se encuentra la gran importancia de la Santa Cena. Y eso no le quita ningún mérito al decir que no renueva ni convenios, ni tampoco quita pecados, como a veces hemos llegado a pensar. Lo único que se renueva, y esto sí es importantísimo recordarlo por el resto de nuestra vida, lo único que se renueva, se restaura y se perfecciona en la cena del Señor es el testimonio sobre Jesucristo ante el Padre Eterno y ante los hombres. Eso sí se renueva. ¿Y por qué es importante e incluso tan importante como para recordarlo el resto de nuestra vida? Porque la vida eterna es conocer a Dios el Padre y a Jesucristo. Y entonces, si nosotros perfeccionamos nuestro testimonio hasta que llegue a ser un conocimiento perfecto, entonces ciertamente sabremos que hemos sido llevados a vida eterna. De lo contrario, entonces seguiremos solamente creyendo o diciendo que es verdadero, pero sin tener un conocimiento real. Entonces, para eso sí sirve la Santa Cena. Y en ese sentido se convierte en una renovación del bautismo. Ojo, en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque el bautismo es donde damos testimonio ante Dios de que vamos a aceptar a Cristo, a seguirle siempre y a guardar sus mandamientos. Y Dios, a cambio, nos promete darnos su espíritu para la renovación de nuestros cuerpos. Y obviamente, hablar de la renovación de nuestros cuerpos es todo un proceso muy, muy largo que comienza con el testimonio. Entonces, para eso es que nos da el Espíritu Santo. Si tenemos esto en cuenta, veremos que las palabras declaradas en la Santa Cena son exactamente lo mismo. Y entonces, en ese sentido, sí se renueva nuestra promesa del bautismo, tanto de nosotros hacia el Padre como del Padre hacia nosotros. Pero
Nada más, no quita pecados, no renueva convenios, y menos si han sido rotos por transgresión. Bien, ahorita todavía no les voy a dar tiempo de pregunta para que pueda avanzar un poquito y ya después vendrá ese tiempo. Ahora bien, ¿qué debemos tener presente ante lo que hizo el Mesías? Es decir, en esta cena. Uno, el estatus social o relación entre el Dios de Israel y el pueblo llamado Israel. Entonces, ¿cuál es su estatus? ¿Qué relación hay entre ese Dios y el pueblo llamado Israel? Dos, el proceso común de una boda en el judaísmo de Jesucristo. Entonces, necesitamos saber cómo era una boda en esos días y en la cultura judía. Y las profecías tocante a la relación con los gentiles. Ahora bien, solamente vamos a recordar esta parte central, donde dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todo, porque esto es, oh, perdón, está, porque esto es en memoria de mi sangre del nuevo pacto, o del nuevo convenio, o de la nueva alianza, que es derramada por cuantos crean en mi nombre para remisión de sus pecados. Entonces, muchos han tomado esta expresión y el hecho de que él haya declarado estas palabras sobre el nuevo pacto como el hecho de que a partir de ese momento la ley de Moisés ha sido abolida, de que todo el Antiguo Testamento ya no es necesario más que como historias que nos edifican y hasta ahí. A partir de aquí comienza la ley de Cristo, a partir de aquí comienza el Dios de amor, en fin, un montón de cosas que Cristo nunca dijo. Él solamente dijo, esto es en memoria de mi sangre del nuevo pacto. Entonces, antes de pasar a estas cosas que debemos de tener presentes, como el estatus, lo que es una boda judía y las profecías, vamos primero por partes. Y vamos a conocer qué es el nuevo pacto, si realmente es nuevo y con quién se establece este nuevo pacto. Hay que entender primeramente algo. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos partes. Algunos pueden ser condicionales, es decir, para que se cumpla solamente se requiere que una de las partes realice acciones específicas. Eh, perdón, sí, los condicionales dice, para que se cumpla se requiere que que una de las partes realice reacciones específicas. Ok, de lo contrario, no se cumplirá el acuerdo. Sabemos que alguien es el que establece las condiciones y alguien es el que las debe de cumplir. Pero también existen los pactos incondicionales, en donde a manera de promesa y juramento, una de las partes cumplirá con lo declarado, aun cuando la otra parte pudiera cometer actos que invalidaran o dejaran sin efecto tal acuerdo. Entonces, mientras que en una se requiere de que se cumpla el acuerdo, que son los condicionales, en la otra simplemente se hace a manera de promesa y solamente una persona tiene que, bueno, quien establece el pacto es el que debe de cumplirlo. Ahora bien, en Gálatas, Pablo nos habla de un asunto muy delicado tocante a los pactos y dice lo siguiente: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, se queda tal como se hizo ese pacto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia.
No dice a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el convenio previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que la promesa se le hizo a Abraham, pero esa promesa Abraham nunca la recibió. Él murió sin haber probado nada de lo que se le prometió. Y esa promesa recae en uno de sus descendientes, que es Cristo, muchos, pero muchos años después. Pero dice que en la parte intermedia aparece la ley, la famosa ley de Moisés, y entonces dice, el que se haya hecho esta alianza, esta ley, no abroga la anterior. Por lo tanto, la promesa hecha a Abraham sigue vigente en Cristo, aunque haya aparecido la ley. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que no se puede invalidar un pacto hasta que se cumpla en su absoluta, en su absoluta vigencia, ¿no? Y apenas en Cristo estaba comenzando a cumplirse. Ahora bien, dice, porque si la herencia es por la ley, es decir, si la, si la promesa hecha a Abraham se cumple por la ley, ya no es por la promesa, pero mediante la promesa, Dios la concedió a Abraham. Es decir, que aun cuando se tuviera que eliminar algunos elementos de la ley o que llegue a cambiar la ley, la promesa no se invalida porque fue hecha con Abraham. Entonces, esto lo quise mencionar porque algunas personas enseñan que al quitarse la ley de Moisés, técnicamente el antiguo pacto ya no tiene validez. Antiguo pacto que fue establecido con Abraham. Entonces, algunos dicen que es con Moisés en el Sinaí y otros dicen que es con Abraham. Obviamente, al haber esta distinción, significa que entonces o los dos están mal o uno de los dos está mal. Vamos a validarlo esto más adelante. Todo esto que estamos hablando es concerniente a una profecía que Jeremías declara en Jeremías 31:31 que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, convenio o alianza. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el convenio que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi convenio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el convenio que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ah, primeramente vamos a ver con quién se establece este nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ojo, no se establece con ninguna iglesia. No existe ese concepto en esta escritura. Dice un nuevo convenio con la casa de Israel, es decir, el territorio del norte, y con la casa de Judá, el territorio del sur. Para esto debemos de saber que los reinos, el reino de Israel se había dividido en casa de Israel y en casa de Judá. Y entonces dice, no como el convenio que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano. Ah, eso se refiere a cuando salieron de Egipto. Entonces dice, no va a ser como en esa ocasión. ¿Por qué? Porque en esa ocasión yo quise hacer una alianza directamente con ellos, pero ellos la invalidaron. Recuerdan que él dijo,
vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice, por tanto, me seréis un reino de sacerdotes. Entonces, él quería que su pueblo fuera reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que ellos pudieran estar ante su presencia sin tener que ser eliminados por su gloria. Pero ellos invalidan el pacto al adorar al becerro de oro. Por lo tanto, dice, aunque fui yo un marido para ellos, es decir, Israel era una esposa, y entonces dice, esa alianza quedó rota. Pero dice lo siguiente, más este es el convenio que haré con la casa de Israel. Y aquí cabe mencionar, no con la casa de Judá. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas palabras, hermanos, ya deberían de dejarnos mucha reflexión. Uno, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel fue disperso entre todas las naciones. Y entonces se olvidan de su ley, dejan de vivirla y empiezan a vivir como gentiles. Y entonces la promesa es que ellos llegarán a conocer esa ley, la escribirán en su corazón. ¿Y cuál ley es esa? La ley que fue dada a Moisés. Y dice, yo seré su Dios, es decir, que no era el Dios de Israel, sino que apenas viene ese cumplimiento de promesa, dice, y entonces eh, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, lo cual quiere decir que entonces la casa de Israel, el territorio del norte, dejó de ser pueblo, ya no era pueblo de Dios, así como Dios tampoco era su Dios. Y entonces, solamente como la parte que vamos a retomar para entender qué es el nuevo pacto, debemos de entender que esa expresión nuevo pacto o convenio o alianza es lo que en hebreo se conoce como Berit Hadashah. En algunas Biblias o en algunos por cuestiones de lingüística, también se puede encontrar como Brit Hadashah o Berit Hadashah. Y la palabra Hadashah tiene su raíz en la palabra Hodesh, que significa renuevo o significa también nuevo. Pero ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello. Ok, hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok. Sí, Juan, pero es que no sé ni por dónde, no sé ni por dónde, porque mira, tal vez esta pregunta pues no tenga mucho, después de lo que tú estás diciendo, no tenga mucha fuerza, pero cuando dices que Cristo fue crucificado en un almendro, ¿cómo podríamos explicar que él cargó una cruz? ¿Por qué no dice cargar un almendro? O cuando les dijo, pues, el que quiera seguirme, este, Nosotros. tome su cruz o no tome un almendro. Digo, es media, una pregunta media, no sé cómo decirlo, pero pues ya con lo que mencionas ahorita, esa pregunta pasa a un lado. Nada más lo que, si los judíos, el pueblo de Judá, el convenio lo hizo con, digo, si el nuevo pacto es con el pueblo de Israel, no con Judá, los judíos al orar o al hacer sí, sus oraciones se amarran un cubo y en la frente, ¿no? Ajá. Entonces ellos están diciendo ahí que el nuevo pacto es con ellos, ¿no? Bueno, de hecho, Judá afirma que no hay todavía nuevo pacto, que ahorita ellos Oh, siguen todavía bajo el antiguo porque no ha venido el Mesías. oh, es cierto. Entonces, para ellos todavía es el antiguo.
pero ahorita voy a responder la otra pregunta, hermano. Hermana Alejandra, rápidamente, ¿cuál es tu pregunta? Comentando lo que el hermano está diciendo ahorita, fíjese que yo hice una investigación referente a la cruz y nada más como comentario, eso es mi impresión, no sé si está correcta, pero es mi impresión. Recordemos que todo lo que gira alrededor del Señor es manipulado. Recordemos que su nombre es ahora sí que transformado, en fin. Y es evidente que la cruz también es un símbolo que es usurpado. La cruz en sí tiene significados en muchos países paganos, en culturas paganas. Entonces tiene o sea, yo estuve checando eso y me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, eso es un comentario referente a lo que el hermano acaba de decir. Ahora mi Bueno, pregunta. Mi pregunta es, ahorita que lo escuché, yo cuando tuvimos la charla en WhatsApp con el hermano que no estaba muy conforme con lo que usted compartía, yo hice un comentario referente este, a una de la Leona, un discurso que se dio sobre Mahoma, sobre los árabes, ¿sí? Ahorita que lo estoy escuchando y también la clase pasada, usted mencionó que el rey Nabucodonosor es fungido. Entonces, es pregunta y es comentario, porque a mí me da la impresión, el hecho de que Abraham haya tenido varias mujeres representó precisamente el que este sacerdocio pudiera llegar a más pueblos. Cuando se hace la apostasía y Israel se va, ¿sí? Esto también pasa es como se van a los gentiles, o sea, no sabemos exactamente dónde están, pero esto significa que el sacerdocio ha sido de alguna manera llevado a otros pueblos, ujú, porque eso a mí me da la impresión, usted corríjame, eso me parece que es como la misericordia de Dios por todos sus hijos, porque finalmente el pacto lo hace con Abraham. Sin ok, embargo, está la humanidad de por medio, o sea, están todos los demás, ¿no? Y entonces el hecho, ahora sí que un evento malo, como es la apostasía o como es la caída de los que tienen la preferencia de recibir esto de mano de Dios, hace que a su vez ellos puedan sembrar en los otros para que puedan regresar a Dios. Incluso yo comenté en el chat y dije que en las escrituras, en Apocalipsis, se menciona que en los últimos días no serán pescadores los que busquen a todas las personas que tienen que buscar, que son del reino, sino serán cazadores, es decir, serán sacerdotes. Entonces, a mí me parece que nosotros a veces, por ejemplo, usted acaba de mencionar que no se trata de una iglesia, o sea, no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de un líder como Mahoma o como Ciro o como es el rey que acabo de mencionar, que ya se me fue el avión, los reyes que hayan existido en la tierra, todas las personas que se han encontrado en posiciones de poder dentro de la tierra están contemplados en el plan de salvación. Nosotros desconocemos la manera como el padre siembra a sus hijos bueno, se va a acabar para el que tiempo. sus hijos regresen. Entonces, digo, esa es mi impresión, hermano. O sea, es lo que yo percibo y lo que yo siento que pasa con las escrituras. Y bueno, mi pregunta referente al pacto es, hermano, usted nos explicó referente al sacerdocio y las leyes. Haga la pregunta, Entonces, hermana, la porque ya se ley, va a acabar el tiempo. cuando bueno, ok, ya me tardé, ¿verdad? Bueno, ok. Ah, Gracias, hermano. pero haga la pregunta todavía. Bueno, ok. Ahorita se va a acabar el tiempo, entonces se va a abrir una nueva sesión.
Ok, ahora sí, hermana Alejandra, haga la pregunta. Sí, mire, yo lo que quiero es saber si entiendo bien, porque usted nos ha enseñado referente a la ley y la ley de Dios y el sacerdocio de Dios es uno. O sea, no hay nuevos, tampoco hay nuevos pactos. Es el mismo pacto, el juramento es con Dios. Las circunstancias de nuestra falta de fe y en el camino como vamos haciendo las cosas ha hecho que nosotros tengamos estas cosas. Ahora, ahorita lo que nos acaba de explicar, hermano, me impacta, porque en la iglesia verídicamente nos hablan de que la Santa Cena es una renovación de los convenios. O sea, el hecho de que nosotros no tengamos claridad referente a lo que estamos haciendo es muy delicado. Yo pienso que es súper, súper delicado. Ok, Y gracias. Yo nada más quería decirle que eso es lo que yo entiendo. No sé si lo entiendo bien. ok, ahorita lo vamos a checar, Gracias. hermana, porque todavía falta continuar. Bien, tocante al concepto de la cruz, yo les recomiendo que vayan otra vez a darle un vistazo al video donde hablamos sobre el Mesías de Israel y Salvador del mundo, donde hablamos precisamente sobre la cruz. Eh, Ahorita solamente para recordarles, dijimos que el concepto cruz en realidad simplemente significa madero. Lo que se ha traducido a nuestras Biblias como cruz viene de una palabra griega que aquí viene marcada y que se traduce o debería traducirse como madero, no como cruz. Pero el concepto cruz eh, en sí hace referencia a esa parte de morir en un madero. Y morir en un madero significa morir bajo maldición. Por eso es que en el libro de Deuteronomio dice que todo aquel que muere en el madero tiene que morir fuera del campamento o fuera de la ciudad de Israel. ¿Por qué? Porque se consideraba maldito a aquel que moría en un madero. Y entonces decíamos que lo que cargó Cristo no fue una cruz, sino un stauros, que es la palabra que se usa en griego, y un stauros significa un palo, pero se traduce como cruz. En realidad, un stauros es una estaca, o sea, un madero, razón por la cual los testigos de Jehová afirman que él muere verticalmente. Obviamente, esto rompe con la física del cuerpo y entonces no moriría en la forma en que murió o como se describe en los evangelios. Tampoco en la cruz de Tab. La cruz de Tab, que se hace referencia a Tammuz, el hijo del dios Baal, eh, es a semejanza de la estaca que utiliza Moisés. Y muchos dicen, es que él debió haber muerto así, en como una T, que fue la forma que usó Moisés al crear la serpiente de bronce. Ah, en la parte de abajo vemos el tipo de crucifixión tradicional que se implementa en la Iglesia Católica, donde Cristo muere con las manos extendidas en una sola cruz, es decir, un madero en forma de cruz. Sin embargo, en la parte de abajo, del lado, así como ustedes lo están viendo, del lado izquierdo, vemos una escena de la película Yo para esto he nacido, en donde Cristo está cargando una cruz. Este madero que está transversal a a su cuello es una cruz. Eso significa toma tu cruz y sígueme. Toma tu yugo y sígueme. Por eso es que el yugo eh, está muy emblemático cuando dice, llevad mi yugo, yo os haré descansar. Entonces, así como él cargó una cruz,
se nos invita a que nosotros carguemos la nuestra. La única diferencia es que nos va a ayudar para hacerla más ligera. Y dijimos en aquella ocasión que la forma más común en que moría o se mataba a los delincuentes de alto peligro era con una cruz inclinada. Así era como regularmente se daba muerte a las personas. No en esta forma. Esta forma ya es una eh, mera estética, es cuestión de arte. Sin embargo, dado que está hablando de un madero y en otras escrituras se habla de un árbol, porque se usa el mismo término, entonces Melitón de Sardes dice en su obra La Pascua que Cristo fue crucificado en un árbol de almendro. Eso es lo que declara Melitón en esa obra, lo cual concuerda con las palabras originales de los evangelios, de la carta de Pedro, de la carta de Pablo, y coincide obviamente con el árbol que se encuentra dentro del tabernáculo, que es la menorá, y con la vara de Aarón, la cual reverdece. Pero ahí lo explicamos todavía con quizá un poquito más de secuencia. Entonces les invito a que le echen un vistazo. Eh, y bueno, decía en aquella ocasión que yo no puedo imponer eh, nada concerniente a estos temas, solamente expongo lo que he podido investigar. Para mí, en lo personal, tiene más lógica pensar que Cristo muere en el árbol, porque incluso el árbol representa a la madre. Él muere en brazos de su madre, que es la representación del árbol de almendro, a su vez del Espíritu Santo. Y eso explica por qué el sueño de Leí también, y por qué el fruto del árbol era blanco, como precisamente eh, los almendros, que aparentemente reflejan un color blanco. Ah, bien, ahora, continuando con respecto al pacto. Ya vimos esta parte de que se declara en Jeremías como una profecía de que él haría un Brit Hadashah, o un nuevo pacto. Ahora bien, Berit o Brit se traduce como pacto, alianza, concierto, es decir, eh, reunión de una multitud, o pacto. Entonces, todas estas, perdón, convenio, ahí se me fue, debí haber escrito convenio, pacto, alianza, concierto o convenio. Y es una palabra femenina. Decía que la palabra hadashah, que se ha traducido como nuevo, también significa nueva o renuevas o nuevo. Hadashah tiene su raíz en la palabra Hodesh. Hodesh es nuevo, es renuevo. El femenino de esa palabra es Hadashah, con terminación en A. Entonces, como estamos hablando en este caso de una alianza, que es la palabra más apropiada, la alianza es femenina y la palabra es Hadashah, nueva alianza. Pero aquí les puse ejemplos de otras escrituras donde vemos que la palabra nuevo no se emplea, sino que se emplea la palabra renovado o restaurado. Y entonces, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, dice, eh, bueno, nos está hablando de la restauración del reino de Efraín, y entonces nos dice que se restaura el altar. Y aquí donde dice se renueva o se restaura, en algunas Biblias aparece como se renovó el altar o se restauró. Pero viene esta palabra, Jodesh,
Y entonces aquí vemos la aplicación de la palabra Jodesh como renovado. En Ezequiel 36:36 se nos habla de que Dios nos daría un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Y se usa la misma palabra, Hadash, para referirse al Ruach, al espíritu, y Hadashah para referirse al corazón. Entonces, no significa que nos iba a sacar el corazón y que nos iba a implantar uno nuevo, sino significa que nos daría una renovación, es decir, un espíritu renovado y un corazón renovado. O en otras palabras, que tuviera nueva energía, nuevas pilas, más alegre, más feliz, etcétera, ¿no? Una renovación. Eh, en Lamentaciones, capítulo 5 versículo 21 se habla de que es una petición de Jeremías diciéndole a Dios que por favor renueve los días del reino como en los días antiguos. Y se usa este término, Jodesh, el término Jodesh para referirse a renueva nuestros días, como en los días antiguos. Entonces, en realidad, el término nuevo pacto que aparece en el Nuevo Testamento, en lo que leímos del Evangelio, debió haber sido pacto renovado o, en su defecto, pacto restaurado. Si regresamos un poco, entonces, ¿cómo diría la escritura? Esto es en memoria de mi sangre del pacto restaurado o del pacto renovado, en lugar de decir nuevo pacto. Pero todavía tenemos algo que descubrir y es algo todavía más hermoso. Hadashah es el nombre de la reina Esther. Esther es el nombre que recibe estando en el imperio persa, pero su nombre original, su nombre hebreo, era Hadashah. Y Hadashah significa árbol de mirto o arrayán. Y el arrayán para las culturas hebreas y para las culturas del Mediterráneo significa el árbol siempre verde. Entonces, esta reina, la reina Esther, antes de casarse con el rey de Persia, eh, se llamaba Hadashah, que era siempre verde, y entonces se le cambia por Ishtar. Ishtar es el nombre de la diosa que era adorada en Babilonia y representa a la Madre Celestial. De tal forma que entonces este árbol pasa a ser símbolo de Madre Celestial. Ahora, ¿qué es lo trascendente en esto? Que los arrayanes o el árbol de mirto es una representación de la fidelidad, de la fecundidad y también de la redención, de cómo se libera el alma. En Grecia le llamaban ramita, así, así nada más le decían ramita, pero incluso actualmente en las bodas, ya sea judías o cristianas, eh, generalmente se hacen adornos con flores, pero además se ponen el árbol de mirto o se decora con arrayanes para representar estos conceptos, fidelidad, fecundidad y redención. El concepto de ramita a nosotros debería de hacernos recordar algo, el Netzer. ¿Recuerdan qué es el Netzer? Cuando veíamos Isaías capítulo 11, dijimos que había una raíz de Isaí, un tronco de Isaí y un Netzer, una rama que emerge, que nace. Entonces decíamos que ese Netzer, pues era Cristo. Y obviamente la ciudad de Nazaret hace alusión a esto.
Eh, nos debe de recordar también a la rama fructífera, la cual se expresa en el libro de Génesis cuando recibe la bendición José. Y le dice, rama fructífera es José, cuyos vástagos se extienden a través del muro. Y entonces nos debe recordar esa asociación que existe con Efraín y Manasés. Y también la ramita representa el remanente. ¿Qué es el remanente? Es esa rama que ha cortado del árbol original y la ha sembrado en otro campo tratando de salvar el fruto que era original. Eso es un remanente. Por lo tanto, el árbol de mirto o el jarashá, la jarashá más bien, es símbolo del pacto por siempre o eterno. Y de ahí viene la derivación sempiterno, el pacto que siempre ha existido, pero es restaurado. Y ojo, esto es lo más importante. Y se consuma en la noche de bodas. Por eso es que se coloca como decoración en las bodas. Entonces, es el pacto sempiterno y que solamente se restaura. Y entonces, teniendo en cuenta de que es el pacto sempiterno, ¿cómo debería sonar esto? Porque esto es en memoria de mi sangre del pacto sempiterno. Nada más, ni nuevo ni renovado. Es un pacto sempiterno. Es decir, que siempre ha existido desde los días de Adán. Pero, ¿con quién se establece? Con Abraham. Y no hablamos de una nueva ley, una nueva visión de Dios, una nueva forma de entender a Dios. No, es el mismo Dios del antiguo pacto, es el mismo Dios del pacto renovado. ¿Por qué? Porque es un pacto sempiterno. En realidad es un pacto sempiterno. Ahora, esto no significa que no existan otros pactos. Los hay. Acuérdense que hablamos de un pacto con Noé, un pacto en el jardín de Edén, un pacto con Israel, un pacto con Moisés, un pacto con David. Entonces, todos estos pactos no se invalidan unos a otros. No sé a quién se le habrá ocurrido la idea de creer que un pacto va a sustituir a otro, cuando el propio Pablo decía, no queda invalidado ni se le añade. Entonces, es el mismo pacto, solo que eh, está en una condición restaurada. Teniendo esto en cuenta, hermanos, hay el discurso del presidente Nelson eh, adquiere un carácter sumamente extraordinario. Y dice lo siguiente, el adjetivo sempiterno denota eh, que este convenio existía aún antes de la fundación del mundo. El plan que se expuso en el Gran Concilio de los Cielos incluía el serio entendimiento de que todos seríamos separados de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios por medio, perdón, Dios prometió que proporcionaría un Salvador que vencería las consecuencias de la caída. Dios dijo a Adán, después de su bautismo, eres según el orden de aquel que fue sin principio de días ni fin de años, de eternidad en eternidad. He aquí, eres uno en mí, un hijo de Dios, y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Adán y Eva aceptaron la ordenanza del bautismo y comenzaron el proceso de ser uno con Dios. Habían entrado en la senda de los convenios. Cuando ustedes y yo también entramos en esa senda, tenemos una nueva forma de vida. De ese modo, creamos una relación con Dios que le permite bendecirnos y cambiarnos. La senda de los convenios nos lleva de regreso a Él. Si permitimos que Dios prevalezca en nuestra vida, ese convenio nos acercará más y más a Él.
todos los convenios tienen por objeto ligarnos en unión, crean una relación con lazos sempiternos. Y aquí voy a hacer una pausa. Para que entonces nosotros entremos en ese pacto sempiterno, lo que necesitamos es el bautismo. El bautismo es la puerta que nos abre el camino de la senda de los convenios. Y por eso es que como imagen puse esta eh, oblea y la copa, el cáliz, donde está el vino. Pero hermanos, esa representación del cuerpo de Cristo tiene un propósito y es recordarnos el arrepentimiento, el cambio que debe haber en nuestra forma de conducirnos, pero no solamente como un metanoia, como un cambio en el espíritu, sino con un propósito. Es decir, no es cambiar por cambiar, sino para volver, para regresar por la senda de los convenios. Y esto es muy simbólico porque el Israel que se había alejado de los convenios, que perdió la orientación y que desconoció totalmente las festividades, los días de reposo, lunas nuevas, todo eso que no sabía absolutamente nada, ahora lo va a aprender nuevamente. Pero eso por volver a la senda de los convenios. Es decir, hacer un teshuvah, una vuelta en U, para regresar de donde había salido. Y entonces, hermanos, el arrepentimiento es una clave importante para poder entrar en esta senda. Fe, arrepentimiento, bautismo, ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Y continúa. Cuando hacemos un convenio con Dios, tienen acceso a un tipo especial de amor y misericordia. En el idioma hebreo, ese amor de convenio se llama Gesed. Gesed no tiene un equivalente adecuado en español. Los traductores de la versión Reina Valera de la Biblia deben haber tenido dificultades para traducir Gesed al español. A menudo eligieron el término misericordia, el cual refleja en gran parte, pero no en su totalidad. El significado de Gesed también se tradujo con otras palabras tales como compasión y benignidad. Gesed es un término singular que describe una relación por convenio, en la que ambas partes están obligadas a ser leales y fieles la una a la otra. El matrimonio celestial es un ejemplo de tal relación. Recuerden, hermanos, y esto aplíquenlo siempre, cada vez que vean la palabra fiel o fieles, recuerden que su raíz es emuná, de donde se traduce la palabra fe. Entonces, decir leales y fieles significa leales y que tienen fe, la una a la otra. Es decir, nosotros en Dios y Dios en nosotros. Entonces, la fe no es unidireccional, la fe es bidireccional. Pero la fe no es simplemente creer, la fe es ser fiel, cumplir, hacer algo, llevar flores, llevar serenata, dar regalos, dar un beso al salir de casa, dar un beso al llegar a casa. Todo esto es una forma de demostrar fidelidad hacia el ser amado. Así, de esa manera, es como debemos mostrar nuestra fe o fidelidad a Dios. Por eso es que se establece el matrimonio celestial como un ejemplo de tal relación. Dice, bueno, continúa el presidente Nelson. Gesed es un tipo especial de amor y misericordia que Dios siente y brinda a aquellos que han hecho convenio con Él. Y nosotros le correspondemos con Gesed por Él.
Debido a que Dios tiene Gesed por nosotros, perdón, por quienes han hecho convenio con Él, los amará, seguirá obrando con ellos y ofreciéndoles oportunidades de cambiar. Los perdonará cuando se arrepientan y si se descarrían, los ayudará a encontrar el camino de regreso a Él. Obviamente, hermanos, esto nos enseña también mucho sobre el matrimonio. Al igual que Adán lo hizo, ustedes y yo entramos de modo individual en la senda de los convenios al bautizarnos. Luego, entramos más completamente en ella en el templo. Las bendiciones del convenio de Abraham se refiere, perdón, se confieren en los santos templos. Esas bendiciones nos permiten, al resucitar, heredar tronos, reinos, potestades, principados y dominios para nuestra exaltación y gloria en todas las cosas. Dios dio nuevos nombres a Sarai y a Abraham, Sara y Abraham. El otorgamiento de estos nuevos nombres marcó el comienzo de una nueva vida y un nuevo destino para esa familia. Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado, los las mujeres y los hombres que guarden los convenios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales del Evangelio. Esa es exactamente la razón por la que, como parte del convenio, una misericordia y amor especiales, es decir, Gesed, están al alcance de todos los que entablen esa relación vinculante e íntima con Dios, incluso hasta 1000 generaciones. El hacer un convenio con Dios cambia nuestra relación con Él para siempre. Nos bendice con una medida adicional de amor y misericordia. Influye en quienes somos y en cómo Dios nos ayudará a llegar a ser lo que podemos llegar a ser. Se nos promete que nosotros también podemos ser un tesoro singular para Él. Tesoro singular, hermanos, debe de eh, revolotear en nuestra mente diciéndonos real sacerdocio, es decir, nación santa, su especial tesoro. Las promesas que fueron hechas en el monte Sinaí y que no pudieron ser cumplidas debido a la infidelidad de, el pueblo de Israel, son prometidas nuevamente ahora que estamos en este tiempo de restauración. Y, hermanos, esto adquiere un carácter muy sagrado, muy especial. Cuando pensamos que Gesed, en este árbol de la vida, es lo más próximo a Binah y a Jochma, a esa inteligencia, a esa forma en la que podemos actuar de manera que podamos obtener todas las ventajas de esta vida. Y Jochma, que es la sabiduría directa de Dios, la revelación y la manifestación divina. Entonces, tenemos más acceso a ese entendimiento para cómo aplicar los mandamientos y al mismo tiempo contamos con la revelación divina de manera personal. No necesitamos esperar a que un manual nos diga cómo actuar, porque tenemos estas dos grandes ayudas de manera inmediata. Pero junto con ello también tenemos el Da'at. El Da'at es el conocimiento. Toda la ciencia desde tiempos antiguos y todo conocimiento se nos puede dar en este tiempo, sin ser expertos o grandes eruditos en la materia. Aún así, podemos comprender cosas que solamente alcanzó a vislumbrar grandes científicos o incluso profetas de la antigüedad. Y por supuesto, también Geburah, la fuerza y la firmeza, la justicia que puede acompañarnos a nosotros, pero que, ojo, esa justicia o Geburah es la que nos hace o descender
o aumentar. Si nuestra relación entre Gesed y Geburah no está bien equilibrada, es decir, entre esa bondad, entre esa forma de dar y la justicia, lo que realmente merecemos recibir y lo que merecemos dar, si no hay un equilibrio, entonces vienen las dificultades y empezamos a descender. Regresamos otra vez hacia abajo, en lugar de seguir ascendiendo. Ese es una forma peculiar de amor para un peculiar tesoro. Y así, de esa manera, es como el presidente nos muestra lo que significa un convenio sempiterno. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque actualmente, dada la gran influencia que están teniendo eh, las congregaciones de raíces hebreas, empieza a existir una controversia entre Nuevo Pacto, que es lo que ha manejado la Iglesia Católica y el protestantismo, y Pacto Renovado, que es como afirman que así se debe de llamar. Y por lo tanto, no existe o no debería existir un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Yo estaba a favor de eso, hasta que descubrí algo sumamente especial que dije, wow, entonces sí es importante que exista el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero eso lo veremos más adelante. Ah, vemos que entonces todas estas cosas se van asociando de tal forma que en realidad no es ni nuevo ni es renovado, es sempiterno. Pero si quisiéramos ponerle un título acorde a esto que vemos, entonces podemos decir un pacto restaurado. ¿Quién lo restaura? Jesucristo. Él es quien da su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para confirmar el pacto en nuestra generación. No lo hace José Smith. Esto es bien importante también poner los pies sobre la tierra. José Smith abre la puerta a la restauración, pero el pacto no lo restaura José, ese lo restaura Jesucristo, la roca. Eh, ahora sí, hermanos, preguntas, quejas, chismes, argüentes, mitotes. Hermana Alejandra, pregunta. Hermano, quiero preguntarle, porque en Doctrina y Convenios se menciona como el nuevo pacto, el libro de Mormón y el libro de los muertos que se está escribiendo. Ujú. Entonces, si entiendo lo que ahorita acaba de decir, significa que es una renovación del pacto de Abraham. O sea, cada generación o cada grupo recibe asignaciones, ¿no? Sería algo así, o lo entiendo así. No sé si lo entiendo bien. Bueno, todavía no voy a responder esa pregunta, hermana, porque Ok, de hecho esa es la razón por la que me detuve mucho tiempo en este tema y no lo podía explicar porque empezó a surgir en mí esa controversia en cuanto al libro de Mormón. Pero sí, eso es, lo vamos a responder, hermana. ok. Bueno, esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, si nosotros estamos conceptuando a Jesucristo como hombre en la tierra, Ujú. me queda la pregunta de, las escrituras dicen que el varón sin el varón sin la mujer y la mujer sin el varón, o sea, algo así, no me acuerdo la escritura, pero que son complementos, que no puede estar el hombre solo, sino que tiene que tener su pareja. Por consiguiente, si Jesucristo es hombre en la tierra, tiene completo sentido que él tenga una esposa en la tierra, Claro, porque es lo que nos ha enseñado. así O es. sea, en el caso de las iglesias cristianas y el choro que tienen ellos y aparte el rollo que manejan de ventaneando y todas sus historias, eso es aparte. Pero yo sí me cuestiono esa parte como él como hombre, ¿no? Ujú. Como ser humano en la tierra. Esa es mi segunda pregunta. Y mi tercer pregunta es referente a los sellamientos en el templo.
el sellamiento es una promesa de matrimonio. Y ahorita me encantó lo que nos enseñó, porque está hablando de que la fidelidad va más allá de que tengas otra mujer o que una sola mujer. Tiene que ver con el pacto que tú tienes de acciones para que esa persona se mantenga dentro del convenio, ¿no? Que sería el afecto, el amor, toda esta parte. Eso te hace fiel a esa persona. Así es. Yo nunca lo había pensado así, se me hubiera ocurrido verlo así. Pero mi pregunta es la siguiente. En el caso de los profetas, ellos tuvieron muchas esposas porque ellos fueron asignados así. Y si entiendo bien, la diseminación del sacerdocio requería que esto sucediera, ¿no? Pero al final de cuentas, estamos hablando de la pareja humana, estamos hablando de que Dios tiene a su esposa. Ujú. Me hace mucho ruido pensar en la pluralidad de matrimonios, una. Y dos, yo escucho mucho en la actualidad divorcios en la iglesia y cómo se anulan sellamientos y también, que bueno, eso ya lo habíamos platicado en una sesión que usted nos dio especial, pero mi pregunta es esta, o sea, si entiendo bien, el sellamiento es universal, o sea, todos seremos sellados como familia humana, o sea, Sí. todos. Pero cuando tú haces la obra genealógica, te toca a lo mejor hacerla por la abuelita y la abuelita tuvo 4 matrimonios, ¿no? Ujú. Y entonces sellas a la abuelita esas 4 personas con ella, o sea, es parte de lo que hacemos. Mi pregunta es esta, no comprendo cómo estamos hablando de la pareja humana y estamos hablando de así, o sea, de que tienen muchos esposos. A ver, es mi pregunta. Bien. Ok, gracias, hermana. Sí. Hermano Eugenio. Gracias, hermano Juan Carlos. Dijo algo acerca de Abraham, que o sea, era parte de Abraham para acá, los que el Señor con los que había hecho el pacto. Entonces, de Abraham para atrás, o sea, me quedé así pensando, igual y ya no lo explicó, pero me dio así como que los 5 minutos de amnesia, que es lo que ellos ya estaban con como con Abraham, o perdón, con Adán y con Noé y con ellos atrás de Abraham, o ellos no esto. Gracias. Muy bien, ok. Gracias, hermana. Bien, rápidamente, ese se contesta así de fácil. Dice, el plan que se, bueno, dice, el adjetivo sempiterno denota que ese convenio existía aún antes de la fundación del mundo. Entonces, ya existía desde antes de la fundación y solamente se realizó físicamente cuando Abraham estuvo aquí en la tierra. Pero hay algo más interesante. Todo convenio lleva un símbolo, algo que se queda como señal de que efectivamente se hizo ese pacto. Y la pregunta sería, ¿cuál es la señal que se dio tocante al convenio sempiterno hecho con Abraham? Ahorita no me contesten, porque ya se va a acabar el tiempo. Y ahorita regresamos porque se va a acabar. Ok, bueno, vamos a concluir y ok, ok, pregúntanos si en pantalla la presentación. Sí, hermano, sí está en la presentación en la pantalla. Gracias. Gracias. Bien, ok. Recuerden que esto que estamos viendo nos está cada vez haciendo comprender más qué es el nuevo convenio, qué relación tiene con la cena del Señor y evidentemente ya estamos entrando en materia de qué estatus tiene el Dios de Israel con el pueblo de Israel. Y entonces, el estatus social o relación entre el Dios de Israel
y el pueblo llamado Israel es una relación esposo-esposa. Es su estatus es de esposo y esposa. Sin embargo, recordemos que invalidaron el pacto. Y aquí voy a hacer una pausa muy breve, eh, porque en Jeremías 31:31 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano. Esa expresión está mal traducida porque debería de sonar más romántica. Debería de sonar como el día en que pedí la mano o el día en que tomé la mano de la esposa. Entonces, cuando Moisés lo saca de Egipto, lo que ocurre es que, teniendo a Moisés como testigo, el Dios de Israel pide la mano del pueblo para que sea su esposa. Y entonces lo que hace el Señor es firma una especie de contrato, lo cual veremos más adelante, y en ese contrato eran los votos matrimoniales con el pueblo. Cuando Moisés baja y ve que están en un acto de inmoralidad sexual, espiritual, con un becerro de oro, Moisés rompe esas tablas. Y entonces dice que el día en que pidió la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice, porque ellos invalidaron mi convenio. Esa promesa matrimonial quedó invalidada. No obstante, dice, fui yo un marido para ellos. Es decir, a pesar de esa infidelidad, en la noche de bodas, aún así decidí mantenerme como su esposo. Pero debemos de recordar que una vez que entran a la tierra prometida, llegan a ser un reino unificado, se dividen y finalmente el reino del norte, o reino de Israel, o casa de Israel, o casa de Efraín, como le quieran llamar, es quien sigue cometiendo inmoralidades contra Dios. Y entonces sigue adorando a otros dioses y diciendo que otros dioses le dan su pan, sus sembradíos, sus cosechas y sus vacas. Y entonces él dice, no más, ya no puedo estar soportando tantas infidelidades. ¿En dónde podemos encontrar esa historia? En el libro de Oseas. El libro de Oseas nos muestra cómo él se casa con una mujer que es dada a la prostitución. Y entonces tiene un hijo al cual se le llama no mi hijo. Y después tiene otro y se llama sin misericordia. Es decir, no vas a ser reconocido ni como esposa ni como hijo. Y entonces el propio Oseas declara una cosa muy importante. Por cuanto tus hijos rechazaron el conocimiento de Dios, yo los rechazaré a ellos y no serán mis sacerdotes. Es decir, les quita el sacerdocio. Por tanto, hace ratito decía la hermana Alejandra, concerniente al sacerdocio que va por todas las naciones. En realidad, ese grupo que fue disperso no llevó sacerdocio. Ninguno llevaba sacerdocio. Todos fueron dispersados y se olvidaron de sus convenios, se olvidaron de esa senda de los convenios. Llegaron a perder el conocimiento total y llegó a ser una cosa extraña, dice el profeta Oseas. Una cosa extraña es que alguien les hablara de sacerdocio, una cosa extraña que alguien les llegara a hablar de lunas nuevas, una cosa extraña que alguien les dijera el Shabbat es día de reposo,
una cosa extraña el que alguien les dijera la fiesta de Shavuot, ah, una cosa extraña el que alguien les dijera que vendría un Ruach HaKodesh, o sea, un Espíritu Santo, y obviamente algunos decían incluso, no sé ni qué es Espíritu Santo. Bueno, todo eso lo perdió Israel cuando fue dispersado entre las naciones, pero Judá no, Judá lo mantuvo. Ya después veremos que también Judá rompe sus votos con el Señor, pero aún así Judá se mantuvo. Y de ahí es donde salen aquellos grupos o aquellos remanentes que el Señor dispersó. A ellos sí les dio sacerdocio, a ellos sí les dio profetas. Entonces, pero salieron de Judá, aunque no necesariamente eran judíos de la tribu de Judá, pero vivían en ese territorio. Personajes como Leí o Amulek es el ejemplo de ellos. Uno de la casa de José, otro de la casa de Judá. Y entonces vemos ahí cómo el Señor empieza a llevar sus remanentes, esas ramitas desgajadas para sembrarlas en otros lugares. Y repito, a ellos sí les dio sacerdocio, pero a nosotros no. Esas tribus dispersas no estaban tan perdidas en los días de los apóstoles. Ellos sabían en dónde estaban. Ya se volvieron 100% perdidas cuando el pueblo de Judá pierde su templo y son expulsados de Jerusalén. Ahí sí se pierde el contacto con las tribus y entonces llegan a ser las tribus perdidas de Israel. Ah, ¿Para qué entonces sirve el matrimonio? Para establecer vínculos sempiternos, es decir, eh, relaciones eternas. ¿Y cómo es que se establecen relaciones eternas? Si recordamos, dice el apóstol Pablo, las profecías se acabarán, el hablar en lenguas se acabará, pero hay una cosa que no acaba, el amor. El amor nunca deja de ser. Y ese amor no es un amor carnal, es un amor que va más allá de lo comprensible. Es un gesed, es un amor que permite que incluso una persona sufra el castigo de otra, al punto de decir que el tormento que le corresponde sea sobre mí. Ese es gesed, es el amor que se demuestra a través de las obras del Salvador, cuando Él da su vida por rescate de muchos. Y dice, nadie tiene más amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Entonces, el sellamiento, más que representar ah, la obligación de que estemos viviendo en la misma casa, eso no es sellamiento. Sellamiento significa hacer efectivo el gesed que tenemos por otra persona. Es decir, que si mi esposa o esposo eh, no pudieran salir del lugar donde están siendo castigados por faltar a sus convenios, ah, pero mi gesed es grande por él o por ella, entonces yo puedo bajar, pero obviamente el sellamiento me da ese derecho a poder bajar y pagar junto con él o ella esa demanda de la justicia. Y entonces aminorar su sufrimiento, pero obviamente tendré que cargar yo mi cruz y entonces pagar junto con él esa deuda, con él o ella. Si mi hijo o hija dejaron la iglesia, violaron sus convenios y entonces le dieron rienda suelta a su yo animal, yo como padre puedo bajar a lo más profundo
y ayudarles a pagar por el gesed, esa bondad que hay en mí hacia ellos. Pero eso solamente se puede lograr si hay una relación de sellamiento, algo que nos una legalmente por las eternidades. No es para vivir en la misma casa. El objetivo de sacar al esposo, a la esposa, a los hijos, al papá o a la mamá de donde están, no es para que vivan en mi casa, ni mucho menos en la casa de Dios. Imagínense, qué fastidio. Es para que salgan de donde están sufriendo. Es para que puedan eh, aminorar ese sufrimiento de no poder salir de ahí hasta que terminen de pagar. Entonces, eso es el uso real para lo que viene el sellamiento. Ahora bien, si una persona tuviera muchos esposos a lo largo de su vida, pensando en la vicaria o incluso en este tiempo, a final de cuentas, el sellamiento no tiene un vigor de esposas y esposos por siempre, sino de rescate, de llegar a ser como Cristo. No podemos pensar en llegar a ser como el Padre Celestial sin antes haber pasado por ser como Cristo. Si alguien tiene la intención, y no es que esté mal, pero si alguien tiene la intención de llegar a ser como el Padre Celestial, no puede pensar que con el simple hecho de casarse ya la hizo, sino que tiene que pensar en cómo carambas va a hacer lo que Cristo hizo, descender por debajo de todo para salvar a ella. Si no está eso en su mente, entonces mejor olviden esa idea de llegar a ser como Dios. Eh, Porque Dios no tiene mm, más que, bueno, independientemente de si hay esposa o no hay esposa, porque ciertamente algún judío me va a decir, esa es una herejía, Dios no tiene esposa. Bueno, la historia dice que sí, las escrituras dicen que sí. Ah, y si digo una esposa, seguramente va a levantarse Brigham Young de su tumba y me va a decir, no, tuvo miles de esposas, no solamente le conozco una, y es la que viene en las escrituras. Entonces, teniendo eso en cuenta, más que tener la idea de que el matrimonio está para tener hijos e hijos e hijos, ese no es el propósito. El propósito es salvar a alguien más, extender los lazos de Gesed, de misericordia, de bondad, de gracia a alguien más. Si no está eso en nuestra mente, si nuestra mente solamente capta la idea de que tener muchas esposas para tener hijos, hijos, hijos y poblar mundos, entonces no es digno de ser llamado Dios. Eh, el propósito del sellamiento no es solamente la continuidad de vidas, sino que la continuidad de vidas significa haber sido salvadores en el monte de Sion. Eso es, primeramente, lo que debe estar en nuestra mente. Ahora bien, Pablo dijo, si alguien puede permanecer sin casarse, perfecto, eso está genial, es lo mejor que podría pasarles, porque así sirven mejor a Dios. Pero si no se pueden aguantar el estar solteros, entonces mejor cásese, porque en Cristo el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pero ojo, se lo dijo a los que no se pueden aguantar. Entonces, es porque es mejor, dice, estar casados que estarse quemando. Entonces, pero su consejo era, si no se pueden casar o si no se quieren casar, perfecto, sirvan a Dios. Entonces, no pensemos que el sellamiento es limitante para llegar con nuestro Padre Celestial o incluso para, eh, para no llegar, o sea, para estar lejos de su presencia.
El Salvador mismo declaró, en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, son como los ángeles. Y los ángeles están delante de Dios continuamente. Entonces, hay que empezar a quitar algunos mitos que se han esparcido por la iglesia. Hermano Eugenia, Hermano Juan Carlos, una pregunta. ¿Qué diferencia hay cuando se casan bueno, cuando se sellan y dicen que los hijos que van a tener están dentro del convenio, pero a los hijos no los bautizan por X situación? ¿Ellos, sí quedan sellados dentro del matrimonio o tienen que sellarse? bueno, mientras que los padres hayan sido sellados, ellos entran por default en el convenio. Sin embargo, se rompe la cadena y en adelante ya no hay más sellamiento. Sería, por ejemplo, ya los hijos de ellos ya no están dentro del convenio, Ya no. pero la primera generación de ese matrimonio sí. Ujú. Ah, ok. Gracias, hermano Juan Carlos, le agradezco. Ahí hay solamente un detalle, siempre y cuando no provoquen algo que viole ese convenio sempiterno. Cuando se cae en la apostasía, y por eso es que también es un poquito delicado contestar esa pregunta, porque obviamente hay que ver qué es apostasía y hay que ver hasta qué límites puede alcanzar el convenio sempiterno, pero finalmente cuando alguien se declara enemigo de Dios, entonces ya no hay forma de rescatarlo, aun cuando haya nacido dentro del convenio. ¿Por qué? Porque ha violado el convenio sempiterno y ahí es donde ya no hay forma de rescate. Y eso se aplica tanto en vida como después de esta vida. Ah, ok. Muchísimas gracias, le agradezco. No hay de qué. Hermana Alejandra, muy breve. Eh, a ver, hermana Mari Carmen, Ah, buenas noches, hermano. Unas preguntas, varias, bueno, por decirlo, ¿no? adelante. Se quedó con- Ah, buenas noches. Una pregunta, por ejemplo, ¿no? A ver cómo explicarlo. Si alguien no se casa, ¿no? Ujú. Bueno, se casa, bueno, no, no es casado y llega ya al final de su camino y no se selló nunca. Legalmente sí, pero en el templo no. Y ya pasa el tiempo y parte alguno de los dos en su momento y se sellan. Ahí qué procede, hermano. Ahí me hice bolas. A ver, Pero, otra vez, hermana, porque no entendí. mire, por ejemplo, aquí en la tierra no están sellados Ujú. y se hace una obra por ese matrimonio, Ok. ajá, para que estén sellados. Ahí ellos, o sea, si se quieren casar, se casan y si no, no. Así es, o sea, al final de cuentas tienen su albedrío y aceptan o no aceptan el seguimiento hecho de forma vicaria. Pero, hermanos, no nos desviemos, acuérdense. Y aquí tengan mucha atención. El sellamiento no es para legalizar el sexo. El sellamiento es el vínculo para ejercer el gesed, esa bondad, ese amor, esa caridad hacia el ser amado. No tiene que ver con hijos, no tiene que ver con, o sea, bueno, en el sentido de tener hijos, de tener relaciones sexuales, como dioses, nada de eso tiene que ver. El objetivo es el poder mantener las vidas. Si no pensamos en eso, en la bondad, la caridad, la misericordia, entonces estamos desvirtuando
el concepto de sellamiento. Y perdón, pero ahí sí hubo líderes que cometieron ese error, que incluso llegaron a enseñar que el objetivo del sellamiento era tener hijos por todas partes y llenar la tierra, ¿no? O sea, no es eso. Ese quizás es eh, la razón secundaria de poder legalizar en la tierra las relaciones sexuales, pero no tiene que ver con lo que Dios se propone. Finalmente, si alguien no tiene gesed por el ser amado o por los hijos, ah, pues ciertamente sabrá que tampoco Dios tendrá misericordia con él. Eso es lo que significa el sellamiento. Eh, si yo pienso que al sellarme con alguien es para que yo pueda salvar a esa persona, entonces va a hacer que mi fidelidad a ella, o en este caso a una esposa, me haga ser fiel a, a Dios, a los convenios, a perseverar hasta el fin. ¿Para qué? Para que cuando resucite yo pueda salvarla a ella si fuera necesario. Eso es el objetivo del sellamiento, pero no para generar mundos y sustituir al Padre Celestial. O sea, por supuesto que no, no es, eso ya es descabellado y no es el objetivo. Entonces, si hacemos la obra vicaria por un matrimonio y ese matrimonio vivieron en pleito en toda su vida, créanme que difícilmente van a decir, acepto bajar al infierno por ese hombre que me hizo sufrir o por esa mujer que me hizo la vida imposible. Entonces, más allá, incluso pensando en el divorcio, más allá de pensar que el divorcio me va a solucionar el problema, debemos de pensar que el perdón es lo que realmente me va a solucionar el problema, independientemente del divorcio. Si no hay perdón, incluso de la parte eh, no afectada, es decir, si el esposo es golpeador y el esposo no perdona a otras personas también, entonces la ira del Señor va a recaer no solamente por haber golpeado a su esposa, sino por no haber perdonado. Y entonces, obviamente, como actuó sin misericordia, sin misericordia será tratado. Ojo con esa parte del sellamiento, hermanos. Este, hermana Sofía y después hermana Alejandra. Gracias, hermano. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Ahorita que usted está comentando sobre el sellamiento de las familias, mi pregunta es la siguiente. Yo soy sellada a mi esposo y soy sellada a mis hijos. Eh, si uno de mis hijos se ha alejado de la iglesia por sus preferencias y porque ha decidido seguir adelante con esas preferencias, el, lo que aplica aquí es que nosotros como padres eh, podemos ejercer ese ejercer por él Así es. cuando, cuando ya no estemos aquí. Perdón, hermano, esa es la pregunta. Gracias, hermana, por hacer esta pregunta. Sí, es una gran oportunidad que tendrán los padres de demostrar ese amor hacia sus hijos, ayudándoles a pagar su deuda y decirles, pues, aquí estoy, para que sigamos adelante. Ah, esa es la importancia del seguimiento, de poder ayudar al que amamos. Ah, y tal vez alguien podría decir, pero eso es injusto porque la persona pues se acarrió su propia condena. Pero si algo nos ha enseñado el plan,
es que hemos venido a esta tierra para aprender cómo dar a otras personas. Esa es la clave de, de lo que venimos a aprender a este mundo. Y ciertamente las condiciones después de esta vida serán muy diferentes, incluso a la manera romántica que nos hemos planteado en nuestras creencias. Eh, el rescate hacia la otra persona le va a permitir salir de ese sufrimiento y podría incluso hasta llegar a ser un ángel de Dios. O sea, porque ciertamente la vida no ha terminado y todavía hay cosas por hacer después de esta vida. Eh, esa idea de que también se va a elegir al esposo, a la esposa, y que de todos los justos, a ver, el número 33 se va con el número 22, eso no existe, o sea, eso no sé en qué concurso lo vieron, pero no existe. El Señor va a permitir que la vida siga su curso después de esta vida. Al resucitar, las condiciones serán muy diferentes y ciertamente el que alguien haya cometido error en esta vida lo puede todavía corregir en la resurrección. Y yo sé que muchos dirán, ah, pero es que eso atenta contra las escrituras. Por supuesto que no. El apóstol Pablo decía que si creemos que en esta vida se van a resolver todas las cosas, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, que nos tengan lástima, porque después de esta vida hay más y no debemos de pensar que se ha perdido todo. Por eso es importante que los padres que tienen hijos que se han separado de la iglesia sigan orando por ellos y sigan amándolos. Nunca los alejen más, sino acérquenlos más, háganles saber y sentir su amor y que ellos a través de ustedes puedan hacerles saber que Dios les ama y que siempre estará al pendiente de ellos. Eh, espero que haya servido la respuesta, hermana, y gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted, niña. Gracias. Hermana Alejandra, Ay, hermano, ¿qué le digo? Realmente me impacta todo lo que nos está dando. Este, tiene completo sentido porque cuando usted nos enseñó sobre las uvas y sobre las olivas y sobre lo importante es seguir a Cristo, ¿no? Y finalmente, el rescate de todos es lo que es importante. Bueno, creo que lo entendí, lo así, que ahorita nos acaba de decir. Pero yo le quiero preguntar, porque dentro de esta forma como somos enseñados y como también tenemos costumbres y formas de ver las escrituras y lo que oímos, em, hay muchas cosas como por ejemplo la anulación de sellamientos en la tierra, ¿no? Y yo le quiero preguntar, cuando alguien de la pareja humana se hace consciente de esto que usted está compartiendo, que finalmente es lo importante. O sea, yo siempre he pensado que los requisitos de Dios van más allá de lo que nosotros, o sea, los pactos son juramentos, o sea, son entre gentes conscientes. Puedes ir al templo y hacer muchas cosas, hay gente que hace muchas cosas, pero no está teniendo esta visión de rescate. O sea, sí hay un rescate, pero es como números. No sé, los hermanos que están aquí, que han tenido genealogía, han trabajado por sus seres queridos, yo lo he hecho por tiempo, en este tiempo, y además le he dedicado un tiempo importante a ello. Y me impacta las experiencias que yo he vivido a lo largo de ir trabajando con mi árbol. Y tiene que ver con esto que usted está diciendo. De hecho, incluso se presentan las personas cuando estás trabajando.
O sea, entras por alguien y volteas y hay alguien que está insistentemente llamándote para que lo sigas. Y, y eso a mí me ha impactado en lo que yo estoy haciendo. Pero, hermano, yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con las anulaciones de sellamientos en la tierra? ¿Qué pasa con una mujer o un hombre que se está esforzando por trabajar en la obra y encuentra a un esposo que no comprende esto? Y entonces hay una anulación de matrimonio. Esa es mi pregunta. Es una muy buena pregunta, hermana, y ya con esto concluimos. La palabra berit o brit, que significa pacto, alianza, con cierto conjunto de personas, etcétera. Así es como se traduce o se entiende, pero su significado literal, brit, significa cortar. ¿Y por qué cortar? ¿Y qué tiene que ver con los pactos? Bueno, cuando en la antigüedad se hacía un pacto, existían diferentes tipos de pactos, pero los más sacros, los más sagrados, eran el pacto de sal y el pacto de sangre, que finalmente están muy relacionados. Se cortaba un animal y se partía en dos, eh, de tal forma que una parte representaba a quien establecía el pacto y la otra parte a quien recibía las promesas del pacto. Se le ponía sal digamos, a las partes que ya se habían cortado para que se conservara durante cierta parte del día y finalmente eh, las personas lo que hacían era pasar en medio de ese animal que había sido cortado. Ese acto, cuando las personas se encontraban de frente, cruzaban las manos y hacían un saludo peculiar. Y haciendo ese saludo decían lo siguiente: si violo este pacto que he hecho contigo, que así me haga Dios por haber violado este pacto. Es decir, que me parta en dos. Cuando alguien anula el matrimonio en el templo, es decir, su sellamiento, técnicamente lo que está acarreando sobre sí es esta maldición, ser cortado en dos. Ah, y es algo que en la actualidad ah, pocos valoran y nadie respeta. Un pacto de sangre, un pacto de sal, es algo que es sumamente sagrado. Y creer que se puede hacer lo que se hace en Las Vegas eh, es simplemente tirar el pacto sempiterno a la basura. Es decir, cuando alguien decide divorciarse y anular su sellamiento, es como decirle a Dios, no quiero tu pacto sempiterno. Así de simple. No quiero perdonar a esta persona que está frente a mí y él tampoco quiere perdonarme a mí. Así que simplemente cada quien por su lado. Así de simple. Y así de fácil rompemos el pacto sempiterno. Pero tal vez alguien dirá, pero es la persona es fiel a los convenios y al pacto y va a la iglesia y paga diezmo. Sí, pero estamos hablando de la razón de hacer un sellamiento. Es para, no para que dure para siempre, sino para que exista perdón entre ellos, para que ese perdón les permita poner en práctica toda la bondad que puede haber en su ser. Entonces, es cierto, si alguien es golpeador, está maltratando, violando, eh, tanto psicológica, mental, sexual, emocional, económica, en todas las versiones
a la otra persona, entonces debe haber, o sea, no es de que a ver si hay, no, debe haber una anulación para que la parte que ha violado el convenio reciba su castigo. Pero la otra persona tiene la responsabilidad de perdonar a como de lugar. Ese es el objetivo del sellamiento. Eh, entonces, pues sí, así como se decía en la antigüedad, si alguien viola el pacto sempiterno, que se, cuya demostración más genuina es en el matrimonio, entonces esa persona merece ser cortada en dos. Eh, por eso es que es muy especial el matrimonio. Por eso es que se asemeja a lo que hace Dios. Pero, repito, el objetivo no es tener hijos. El objetivo es desarrollar en nuestro ser el máximo de bondad que nos haga pasar al siguiente nivel, que es el nivel de Binah, de Geburah, y obviamente entonces obtener bendiciones que están por encima del plano de lo terrenal. Que ojalá el Señor pueda permitirles a quienes están casados, pues empezar a desarrollar ese amor o seguir desarrollando. Tengan misericordia con aquellos que no aceptan el pacto, con aquellos que están dentro de la familia y que dicen, no, gracias, a mí no me interesa. Tengan misericordia, porque ciertamente alguien tendrá misericordia de nosotros y bajará para salvarnos. Y qué hermoso será cuando alguien vaya por Juan Carlos y diga, aquí estoy, eh, vine por ti a pagar contigo. Sería lo más hermoso que podría pasar. Que el Señor les bendiga, hermanos. No nos da tiempo de hacer oración, pero háganlo en casa. Sean rico y a dormir. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Gracias, buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, gracias. Gracias, hermano Juan Carlos, que tenga un bendecido fin de semana. Dios Gracias, lo siga hermano. bendiciendo. Gracias.